Palabras de Vida presenta la parábola del buen samaritano. Lucas 15, 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Un intérprete o experto en la ley de Moisés hizo una pregunta que seguramente había sido pensada y debatida entre los dirigentes religiosos: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No cabe duda de que esta pregunta refleja el concepto equivocado de la justicia que los religiosos judíos tenían, una justicia que se obtiene a partir de las obras. En un acto de cortesía, el Señor le dio la oportunidad al experto en la ley de responder su propia pregunta: ¿qué dice la ley? Tú como experto, ¿qué piensas? La respuesta del experto en la ley demuestra que tanto él como los líderes religiosos conocían la esencia de toda la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. Pero el concepto que tenían acerca de quién era el prójimo es lo que quizá le había movido a preguntarle al Señor. Tanto para este intérprete de la ley como para los demás religiosos allí presentes, el concepto de prójimo se resumía a un compatriota israelita, pues ellos mismos creían y enseñaban que la ley ordenaba amar a los amigos, pero aborrecer a los enemigos. Y esta era una tradición que también Jesús corrigió en otra ocasión. Y basado en esa idea preconcebida, procedió con la interrogación diciendo: ¿quién es mi prójimo? Con esta pregunta tenía la intención de justificarse a sí mismo, pues dentro de sí pensaba que habiendo cumplido con amar a Dios, estaría a un paso de ser justificado. Pero todo dependía de la definición que Jesús le diera acerca del prójimo. Y para ello Jesús le narró esta parábola. Un hombre, naturalmente judío, fue víctima de robo en un camino peligroso que prestaba todas las condiciones para la delincuencia. Este fue dejado malherido e inconsciente. Un sacerdote y un levita, también judíos y religiosos de oficio, ambos cabían perfectamente en la definición de prójimo que tenía aquel intérprete de la ley, pero ninguno de ellos tuvo misericordia de su compatriota. Pero el samaritano, un extranjero y enemigo acérrimo de aquel hombre herido, fue quien tuvo misericordia de él y lo trató como solo un verdadero amigo podría hacerlo, disponiendo de su tiempo, sus medios y sus propios recursos para el beneficio de su semejante.
Hay muchas maneras en las que el samaritano se parece a Jesús, en que era un extraño despreciado por muchos, en que vino después de que otros fallaron en su deber, en que llegó justo a tiempo, en que trajo todo lo necesario para el hombre que estaba casi muriendo, y en que proveyó para todas las necesidades futuras del hombre moribundo. De acuerdo al pensamiento del intérprete de la ley, el sacerdote y el levita eran el prójimo del hombre que había sido golpeado, pero ellos no se comportaron como prójimos en lo absoluto. Así que, ante esta nueva luz del Señor, el intérprete quedó cautivo en la enseñanza de Cristo. Así que no tuvo más alternativa que reconocer su error y admitir la verdad enseñada por el Señor. Y Cristo concluye diciéndole: ve y haz tú lo mismo, guiándole de esta manera a la aplicación práctica de la verdadera esencia de la ley. Cada uno de nosotros necesitamos de igual manera aprender a ser misericordiosos con nuestros semejantes. Esta es la esencia de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Pero el prójimo no solo es nuestro amigo, sino hasta el más acérrimo enemigo, pues la enseñanza de Cristo es que el justo murió por los injustos. Además, si no amamos a nuestros semejantes, tampoco podemos asegurar que amamos a Dios, pues si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos, ¿cómo podremos amar a Dios a quien no vemos? Y si amamos solo a quienes nos aman, ¿qué recompensa tendremos? Gracias por acompañarnos y recuerda, amar a Dios y amar al prójimo es el resumen de toda la ley.